Dicen que el amor debe construirse sobre la confianza y el respeto, pero ¿qué pasa cuando el amor se convierte en desprecio y la lealtad se paga con traición? Ella le dio todo, él le pagó con humillación. Una noche, en el resplandor de un restaurante de alta gama, se enfrentó a una realidad más amarga de lo que jamás imaginó. El hombre que una vez juró amarla ahora estaba presumiendo de otra mujer, sonriendo como si ella no fuera más que un inconveniente olvidado. Pero la verdadera pesadilla no fue la traición, fue lo que la esperaba en casa. ¿Qué sucede cuando una mujer que lo ha perdido todo finalmente se da cuenta de que no le queda nada que perder? ¿Y qué sucede cuando el hombre que pensó que podía aplastarla aprende que algunas mujeres no se rompen, se levantan? Antes de sumergirnos en la historia de hoy, queremos saber de ti. Háganos saber desde dónde nos está viendo, y a medida que la historia se desarrolla, no solo mire, sea parte del viaje. Cuando un momento te conmueva, te impacte o te toque de cerca, deja un comentario con la marca de tiempo y tus pensamientos. ¿Qué escena hizo que tu corazón se acelerara? ¿Qué línea se quedó contigo mucho después de que se pronunció? Sus reacciones dan vida a esta historia, y nos encanta ver qué momentos resuenan más contigo. Y si aún no lo has hecho, presiona ese botón de suscribirte y activa las notificaciones, para que nunca te pierdas otra historia poderosa. Ahora ponte cómodo, toma tu bebida favorita y comencemos. El restaurante estaba bañado en un brillo dorado. El suave zumbido de un gran piano, entrelazándose en el aire como seda, elegantes candelabros brillaban en lo alto, proyectando reflejos brillantes en copas de cristal. Los camareros con uniformes impecables se deslizaban sin esfuerzo entre las mesas, sus movimientos ensayados y elegantes. El aroma del vino fino y el bistec recién sellado permanecía en el aire, preparando el escenario perfecto para una velada romántica. Derek entró en el lujoso comedor, su paso confiado, su traje a medida abrazando su figura a la perfección. Se conducía con el tipo de arrogancia que solo viene con el éxito, una seguridad en sí mismo que hacía que la gente volteara la cabeza. En su brazo estaba Ava, una belleza llamativa con mechones negros ondeantes y un vestido que se adhería a su cuerpo como una segunda piel. Ella le sonrió, sus labios rojos curvándose con satisfacción. «Solo lo mejor para ti», murmuró Derek, con la voz goteando en canto, mientras la conducía hacia su mesa reservada cerca de la ventana panorámica. Se sentía como un rey esta noche, sentado frente a su impresionante compañera, disfrutando del resplandor de su propia indulgencia. Así era como debía ser la vida, cenas elegantes, vino caro y una mujer que hacía que todos los demás hombres en la sala sintieran envidia. Mientras buscaba la carta de vinos, completamente absorto en su propia felicidad autocomplaciente, el universo decidió cambiar. El destino tenía su propio y cruel sentido de la ironía, y en ese momento, golpeó con fuerza implacable. Melissa avanzó, llevando una bandeja cargada de entrantes cuidadosamente emplatados, su postura compuesta, su uniforme impecable. Sus manos estaban firmes hasta que su mirada se posó en él. El tiempo se fracturó. La sonrisa de Derek vaciló, la diversión se drenó de su rostro, reemplazada por algo ilegible, sorpresa, luego irritación, luego algo más oscuro. Sus ojos se dirigieron a Ava, luego de vuelta a su esposa, su mandíbula se tensó, sus dedos se curvaron alrededor del borde de la mesa. Melissa se quedó congelada en su lugar, como si todo su cuerpo se hubiera convertido en piedra. Su respiración se entrecortó, su mente se negaba a procesar lo que sus ojos estaban viendo. El hombre al que una vez llamó su esposo, el hombre al que había amado y por el que había sacrificado tanto, estaba aquí, sentado cómodamente, luciendo completamente a gusto, riendo hace apenas unos momentos con otra mujer, su mujer. La bandeja en sus manos tembló. Un agudo tintineo resonó cuando los cubiertos se movieron contra la porcelana, pero el ruido apenas se registró por encima de los ensordecedores latidos de su corazón. Derek fue el primero en recuperarse. Su silla rechinó contra el piso de mármol mientras se echaba hacia atrás, poniéndose de pie en toda su altura. La miró hacia abajo, su expresión ya no era de sorpresa, sino de disgusto. «¿Qué diablos estás haciendo aquí?» Su voz, una vez familiar y cálida, ahora era aguda, condescendiente. «¿Crees que seguirme aquí es una especie de truco patético?» Melissa se estremeció, sintiendo cada palabra como una bofetada en la cara. La humillación era sofocante, un peso aplastante que presionaba su pecho. Ava, sentada con un aire de diversión imperturbable, se reclinó en su silla, inclinando la cabeza con curiosidad burlona.
Oh, esto es simplemente trágico, dijo, con la risa entrelazada en su tono. Tu esposo y yo estábamos pasando una velada encantadora. No deberías estar, no sé, limpiando mesas en otro lugar. Más risas. Murmullos bajos se extendieron como la pólvora mientras los comensales circundantes se daban cuenta. Algunos susurraban detrás de sus manos, otros simplemente miraban fijamente, con los ojos parpadeando entre los tres con una mezcla de lástima e intriga. Melissa se tragó el nudo en la garganta, obligándose a respirar. Se negó a romperse, no frente a ellos, no frente a él. Concentró su voluntad en mantener su voz firme. «Trabajo aquí». Derek se burló, negando con la cabeza con incredulidad. «Así que a eso te has reducido, a una camarera». Sus labios se curvaron en algo cruel. «Sabía que eras patética, pero esto es simplemente triste». Ava soltó una risita, empujando a Derek juguetonamente. «Quiero decir, claramente mejoraste. Has tomado la decisión correcta». El aire en la habitación se volvió denso, sofocante. Melissa sintió que su visión se nublaba en los bordes, sus mejillas ardían de vergüenza. Quería desaparecer, desvanecerse en el aire, pero no podía. El momento ya se había deshecho. No había forma de deshacerlo. Con la dignidad que le quedaba, colocó la bandeja con cuidado, se tragó su orgullo e inclinó la cabeza. «Pido disculpas por las molestias», murmuró antes de girar bruscamente sobre sus talones y alejarse. No miró hacia atrás, ni cuando escuchó las risitas, ni cuando sintió sus miradas burlonas perforando su espalda. Ella no corrió, no les daría esa satisfacción. Pero en el segundo en que pasó por las puertas batientes de la cocina, su compostura se rompió. Su espalda se apoyó contra la pared fría, alicatada, sus manos apretadas en puños a sus costados. Un sollozo silencioso le atravesó el pecho, su cuerpo temblaba mientras la presa finalmente se rompía. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había pasado de ser su esposa, su igual, a no ser nada en sus ojos? Las lágrimas resbalaron por sus mejillas mientras se deslizaba hasta el suelo, abrazando sus rodillas contra su pecho. Ella le había dado todo a Derek, cada onza de amor, cada sacrificio, y a cambio, él la había reducido a esto, un espectáculo, un remate de su cruel broma. Su estómago se revolvió, pero debajo del dolor, una pequeña brasa de algo más comenzó a parpadear, una cosa silenciosa y peligrosa, ira. Se secó las lágrimas con rudeza e inhaló una respiración temblorosa. Este no era el final. Melissa se obligó a levantarse. La noche aún no había terminado, y ella tampoco. Terminó su turno en silencio, ignorando los susurros, manteniendo la cabeza baja hasta que se despejó la última mesa, hasta que se fue el último cliente. Cuando las puertas finalmente se cerraron tras ella, salió a la noche, el aire fresco mordiendo sus mejillas húmedas. Estaba exhausta, agotada. Le dolía el cuerpo, su corazón se sentía destrozado, pero lo peor de todo era el presentimiento profundo que se asentaba en su estómago. Su apartamento estaba a solo unas cuadras, pero cada paso se sentía más pesado que el anterior. Las luces de neón de la calle proyectaban sombras largas y parpadeantes a lo largo del pavimento, distorsionando su reflejo en los charcos debajo de sus pies. Cuando llegó a su edificio, una sensación enfermiza de presentimiento se arrastró por su columna vertebral. Algo andaba mal. Vaciló en la puerta, con los dedos temblando sobre el pomo, su respiración se entrecortó. Lentamente, lo giró. La puerta se abrió con un chirrido. La oscuridad tragó la habitación. El aire dentro era diferente, denso, cargado con algo ominoso. Y entonces lo vio. Derek estaba sentado allí esperando. El tenue resplandor de una farola en el exterior apenas iluminaba su figura, pero su presencia era sofocante. El corazón de Melissa latía con fuerza contra sus costillas. Él no solo estaba enojado, estaba furioso. Una sonrisa enfermiza y retorcida se dibujó en sus labios. «Te tomó suficiente tiempo». La puerta se cerró de golpe tras ella. Las paredes de su apartamento nunca se habían sentido tan pequeñas. Un solo pensamiento aterrador se apoderó de su mente: ¿sobreviviría a la noche? Los tonos dorados del sol poniente se extendían por el horizonte de la ciudad, proyectando un brillo cálido sobre las bulliciosas calles.
La jornada laboral había llegado a su fin, y los empleados salían en tropel de los edificios de oficinas, ansiosos por dejar atrás el peso de los correos electrónicos, los plazos y las interminables reuniones. En medio de la multitud, Melissa y Derek caminaban de la mano, con los dedos entrelazados como una promesa tácita. Melissa lo miró, con una suave sonrisa en sus labios. Un día, no tendremos que preocuparnos por las horas extras o las facturas, solo nosotros. Tal vez una casa junto al lago y una vida que se sienta un poco menos como una carrera de ratas. Derek se echó a reír, apretando su mano. ¿Y un perro? Siempre quisiste uno. Ella se rió, asintiendo. Uno grande, del tipo que corre por la orilla y persigue pájaros. Tal vez incluso dos. Sus sueños bailaban entre ellos, susurrados en el brillo ámbar de la noche, el futuro aún sin escribir pero lleno de posibilidades. La vida era sencilla entonces, solo dos jóvenes profesionales enamorados, construyendo un futuro juntos. Pero los sueños tenían una manera de hacerse añicos cuando la realidad llamaba a la puerta. Una semana después, Melissa estaba sentada en su escritorio, el zumbido estéril de las luces fluorescentes en lo alto haciendo poco para enmascarar la tensión que sofocaba la oficina. El aire se sentía pesado, denso con el tipo de temor que venía antes de las malas noticias. El director de recursos humanos estaba de pie al frente de la sala, con las manos juntas, la voz deliberadamente mesurada. Debido a limitaciones financieras imprevistas, la empresa ha tomado la difícil decisión de reducir su tamaño. Lamentamos profundamente. Melissa apenas escuchó el resto. Las palabras se volvieron borrosas, un rugido sordo en sus oídos mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Su nombre estaba en la lista. Por un momento, no pudo moverse, no pudo respirar. Sus dedos se agarraron a los bordes de su escritorio mientras luchaba contra el ardor detrás de sus ojos. No ahora, no aquí. Se obligó a ponerse de pie, a asentir cortésmente mientras le entregaban un sobre con su paquete de indemnización. Mientras recogía sus pertenencias, podía sentir los ojos de sus colegas sobre ella, algunos comprensivos, otros indiferentes y algunos, como Jessica, apenas ocultando su satisfacción. Melissa salió de la oficina por última vez, con los hombros cuadrados, la barbilla en alto, pero en el momento en que salió, el peso de todo se derrumbó sobre ella. Tenía que contárselo a Derek. El apartamento estaba en silencio cuando llegó a casa. Derek estaba en el sofá, mirando su teléfono. Ella respiró hondo, se sentó a su lado e intentó mantener su voz firme. Hoy perdí mi trabajo. Derek apenas levantó la vista. Eso es inesperado. Ella tragó saliva con dificultad. Están reduciendo el tamaño. No lo vi venir. Por primera vez, él la miró a los ojos, con las cejas juntas. Entonces, ¿y ahora qué? Encontraré algo más, le aseguró rápidamente, sin querer alimentar su preocupación. Estaba pensando que tal vez podría trabajar en un restaurante mientras averiguo qué hacer, solo algo temporal. La expresión de Derek apenas cambió, pero Melissa lo vio, el parpadeo de decepción, el sutil endurecimiento de su mandíbula. ¿Una camarera? No es para siempre, dijo, forzando una sonrisa, solo hasta que encuentre algo más estable. Él exhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello. Supongo que no tenemos otra opción, ¿verdad? Melissa asintió, aunque algo dentro de ella dolía. Había esperado apoyo, tal vez incluso tranquilidad, en cambio, sintió que lo había decepcionado. Al día siguiente, comenzó en Le Petit Bistro, un bullicioso restaurante en el corazón de la ciudad. El aire olía a mantequilla chisporroteante, pan fresco y el fuerte aroma del vino. El piso zumbaba con movimiento, los camareros tejiendo entre las mesas, los chefs gritando los pedidos desde la cocina. Era un mundo alejado de las hojas de cálculo y las teleconferencias. Su primera semana fue brutal. Derramó una bebida en el regazo de un cliente, olvidó un pedido, metió la pata con la caja registradora. Los clientes la reprendieron, impacientes con sus errores. Los compañeros camareros suspiraron con frustración. Chica nueva, murmuró uno de ellos, Tina, a otro, sin molestarse en bajar la voz. Imagínate. Melissa apretó los dientes, negándose a dejar que el aguijón de sus palabras la afectara. Trabajó más duro, se movió más rápido, memorizó el menú hasta el último adorno. No iba a fallar.
Pero el agotamiento se aferraba a ella como una segunda piel. Las noches tardías, las largas horas de pie, la agotaban. Aún así, el pensamiento de Derek esperándola en casa la mantuvo en marcha. Se imaginó volviendo, derrumbándose en el sofá a su lado, compartiendo historias sobre su turno, riéndose de los clientes ridículos. Esa noche, entró por la puerta adolorida pero orgullosa. «No vas a creer lo que pasó hoy». Un tipo intentó pedir un bistec bien cocido, pero se quejó de que no era lo suficientemente jugoso. Ella se rió entre dientes, esperando que al menos sonriera. Derek no levantó la vista de su computadora portátil. «Huele esa cocina». Las palabras cortaron más profundo de lo que esperaba. Ella parpadeó, echando un mechón de cabello suelto detrás de su oreja. «Sí, supongo que sí». Él suspiró, frotándose las sienes. «Melissa, yo solo. No me imaginaba a mi esposa volviendo a casa oliendo a comida. Es vergonzoso. Vergonzoso». Su garganta se tensó. «Es un trabajo, Derek». «Un trabajo mal pagado», respondió, cerrando su computadora portátil con demasiada fuerza. «Solías trabajar en una oficina, ahora estás sirviendo mesas. Esto no es lo que yo quería para nosotros». Melissa se quedó allí atónita. Así era como la veía ahora, no como su esposa, no como su compañera, sino como una vergüenza. Ella se dio la vuelta, dirigiéndose al baño antes de que pudieran caer las lágrimas. Se duchó en silencio, lavando el olor del restaurante, las largas horas, el agotamiento, pero sin importar cuánto lo intentara, no pudo lavar el dolor en su pecho. Cuando se metió en la cama esa noche, Derek ya estaba dormido, dándole la espalda. Ella se quedó mirando el techo, con los ojos ardientes. Había perdido su trabajo, había perdido su sensación de seguridad y ahora lo estaba perdiendo a él. Sus dedos se curvaron en las sábanas mientras susurraba en la oscuridad: «Tengo que ser fuerte». Melissa empujó la puerta del apartamento, el pasillo tenuemente iluminado extendiéndose ante ella como un vacío interminable. El aroma familiar del hogar, una vez reconfortante, ahora estaba dominado por el aroma persistente de carne a la parrilla, ajo y aceite que se aferraba a su ropa. Le dolían los pies, sentía los brazos pesados y el cansancio la oprimía como un peso insoportable. Otro turno largo, otra noche sobreviviendo. Derek estaba esperando. Estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono, pero en el momento en que la vio, su rostro se ensombreció, su mandíbula se tensó y sus ojos se entrecerraron con irritación. «¿Sabes siquiera qué hora es?». Su voz era aguda, cortando el silencio como una espada. Melissa suspiró, dejando su bolso con cuidado, como si un movimiento repentino pudiera hacerle explotar. El restaurante estaba lleno esta noche. Nos faltaba personal y yo. «¿Excusas?». Derek espetó, poniéndose de pie abruptamente. «Siempre estás fuera, siempre trabajando hasta tarde. ¿Piensas siquiera en esta familia? ¿O se supone que debo acostumbrarme a vivir con un fantasma?». Melissa tragó saliva con dificultad, las palabras le dolieron más de lo que deberían. «Estoy haciendo esto por nosotros. No tengo otra opción». Derek soltó una risa amarga, negando con la cabeza. «Sí, bueno, yo tampoco». Sin decir otra palabra, se giró y desapareció en el dormitorio. La puerta se cerró con un clic con una finalidad inquietante. Melissa se quedó helada, con los dedos agarrando el borde de la encimera de la cocina, su mente repitiendo la conversación como un disco rayado. El apartamento se sentía más frío, más vacío, sofocante. Cerró los ojos, inhalando profundamente. Tenía que ser fuerte. Los días que siguieron solo ampliaron la creciente brecha entre ellos. Melissa lo intentó, Dios, lo intentó. Preparó el desayuno por las mañanas, poniendo un plato para Derek aunque apenas lo reconociera. Limpió el apartamento, trató de preguntar sobre su día, buscó cualquier señal de que la calidez entre ellos no se hubiera perdido por completo, pero Derek se había convertido en un extraño en su propia casa. Dejó de comer con ella, optando en cambio por comprar comida en el camino a casa. Apenas hablaba a menos que fuera para quejarse. Cuando se quedaba, se enterraba en su computadora portátil o en la televisión, fingiendo que ella no estaba allí. Melissa se sentó a la mesa del comedor una noche, mirando la silla vacía frente a ella, el plato de comida intacto enfriándose por segundos.
Se le formó un nudo en la garganta, pero se obligó a tragarlo. Tal vez si trabajaba más duro, si le demostraba que estaba intentando, él volvería con ella. Pero él no lo hizo. En cambio, la encontró a ella. Llegó a la oficina de Derek como una tormenta, joven, llamativa, segura de sí misma. Era todo lo que Melissa no había sido en meses, vibrante, despreocupada, desligada de las cargas de un matrimonio en decadencia. Se hizo notar, permaneciendo cerca del escritorio de Derek, riéndose de sus bromas, rozando sus dedos contra su brazo solo un segundo demasiado largo. Y Derek la notó a ella. Al principio, fue sutil, una mirada persistente, una sonrisa cuando ella le susurraba algo solo para él. Luego se convirtieron en almuerzos juntos, conversaciones informales que se convirtieron en confesiones personales. Pronto, Derek siempre llegaba tarde al trabajo, siempre demasiado ocupado para volver a casa a tiempo. Melissa no estaba ciega. Vio la forma en que guardaba su teléfono, entrando en otra habitación para contestar las llamadas. Notó los mensajes de texto nocturnos, la forma en que ya no la buscaba, la forma en que retrocedía cuando ella lo hacía. Trató de ignorarlo. Se dijo a sí misma que estaba simplemente estresado, que necesitaba espacio, que su amor simplemente estaba enterrado bajo el peso de todo lo que habían pasado. Pero entonces, una noche, cuando ella le tendió la mano, él se apartó, no por costumbre, sino por disgusto. Y fue entonces cuando supo que Derek ya no la amaba. Apenas la respetaba. Una noche, mientras ponía un plato humeante de pasta frente a él, él soltó una risita seca, negando con la cabeza. ¿De verdad crees que una comida casera va a arreglar esto? Melissa se congeló, su mano agarrando el respaldo de una silla. ¿Arreglar qué? Derek se burló, cogiendo su tenedor, girando los fideos distraídamente. Tú, esto, nosotros. Hizo un gesto vagamente, sin siquiera molestarse en mirarla a los ojos. Eres camarera ahora, Melissa. Pasas tus noches limpiando mesas y oliendo a grasa. ¿Y esperas que me siente aquí y finja que esto es lo que yo esperaba? Las palabras la golpearon como una bofetada. Se tragó el nudo en la garganta, su voz apenas por encima de un susurro. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Bueno, no es suficiente. La finalidad en su tono le envió un escalofrío por la columna vertebral. Debería haberse ido entonces. Debería haber gritado, haber tirado algo, haberle dicho qué excusa egoísta y patética de hombre se había convertido, pero en cambio, permaneció en silencio. Le permitió salir del apartamento esa noche, vestido con su mejor camisa, su colonia permaneciendo en el aire mucho después de que él se hubiera ido. Y cuando llegó a casa horas más tarde, apestando a un perfume que no era el suyo, ni siquiera se molestó en inventar una excusa. Esa noche, Melissa se sentó sola en la cocina, mirando el plato frío de pasta frente a ella. El apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido ocasional del tráfico en el exterior. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No sabía cuándo ni cómo, pero algún día dejaría este lugar atrás, porque si había una cosa de la que estaba segura, era esta, no podía seguir fingiendo para siempre. Derek se inclinó sobre la mesa del café, con los dedos rozando ligeramente la muñeca de Ava mientras ella se reía, echando su cabello sedoso sobre su hombro. El suave jazz que sonaba de fondo creó el ambiente perfecto, íntimo, indulgente. El sol de la tarde se filtraba a través de los grandes ventanales, proyectando un brillo cálido sobre su mesa. Para un extraño, parecían cualquier otra pareja disfrutando de un momento robado en medio de una ajetreada jornada laboral. Pero este no era un almuerzo ordinario. Los ojos de Derek brillaban con algo que Melissa no había visto en él durante meses: afecto, admiración, deseo. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña y elegante caja, colocándola frente a Ava con una sonrisa satisfecha. Sus ojos se iluminaron al abrirla, revelando un delicado brazalete de diamantes. Derek, no tenías por qué. Quería hacerlo, interrumpió suavemente. Te mereces cosas bonitas. Ava sonrió, deslizándose el brazalete en su muñeca, admirando cómo brillaba a la luz del sol. Siempre sabes cómo hacer que una chica se sienta especial. Derek se rió entre dientes, bebiendo su café, completamente ajeno, o tal vez indiferente, al peso de sus acciones. Hacía tiempo que había dejado de sentirse culpable.
La cara de Melissa apenas cruzaba su mente. En casa, Melissa trató de alejar la sensación roedora en su estómago. Derek había estado distante durante semanas, llegando a casa cada vez más tarde, revisando su teléfono a horas extrañas, duchándose inmediatamente después de entrar por la puerta. Se dijo a sí misma que era solo estrés, el peso del trabajo presionándolo. Se convenció a sí misma de que si se esforzaba más, le mostraba más amor, las cosas volverían a ser como antes. Así que preparó su cena favorita, puso la mesa y esperó, y esperó. La comida se enfrió antes de que escuchara el sonido de las llaves tintineando en la puerta. Se enderezó, pegando una sonrisa en su rostro mientras Derek entraba, aflojándose la corbata. Hola, lo saludó suavemente. Preparé la cena. Derek apenas miró la mesa. Ya comí, murmuró, pasando junto a ella hacia el dormitorio. El pecho de Melissa se tensó de nuevo. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. El trabajo ha sido una locura. Cogí algo con el equipo. Ella quería creerle, realmente lo hacía, pero el leve aroma de un perfume floral, que no era el suyo, se aferraba a su camisa. Los días siguientes fueron una vorágine de agotamiento. En el restaurante, la prisa nunca parecía terminar, el incesante estruendo de platos, los apresurados pasos de los camareros, las interminables exigencias de los clientes impacientes. Era un ambiente implacable, y Melissa tuvo que seguir el ritmo. No todo el mundo estaba encantado con su presencia. A algunos de sus compañeros de trabajo, en particular a las camareras más experimentadas, su entusiasmo les resultaba irritante. No tienes que actuar como una santa, ¿sabes?, murmuró una de ellas, Lisa, mientras Melissa rellenaba el agua de un cliente. Nadie está dando estrellas de oro por ser útil. Melissa forzó una sonrisa cortés. Solo intento hacer mi trabajo. Lisa se burló, poniendo los ojos en blanco. Sí, bueno, no te esfuerces demasiado. Estás haciendo que el resto de nosotras quedemos mal. Melissa se mordió la lengua. No tenía energía para dramas mezquinos en el lugar de trabajo. Una noche, la tensión en el restaurante alcanzó su punto máximo cuando un caballero mayor en la mesa 7 se quejó de su comida. Esto está demasiado cocido, ladró, apartando su plato. No pagué un precio alto por un bistec seco. Melissa mantuvo la voz tranquila. Lo siento mucho, señor. Haré que la cocina lo rehaga de inmediato. Transmitió la solicitud a la parte de atrás, pero el jefe de cocina ya estaba de mal humor. ¿Crees que puedes decirnos cómo hacer nuestro trabajo?, espetó. Eres camarera, no crítica gastronómica. Solo estoy tratando de ayudar, dijo Melissa con voz uniforme. El cliente no estaba contento. Te equivocaste, la interrumpió. Limítate a llevar bandejas. La humillación ardió en su pecho, pero simplemente asintió y retrocedió. Ya había aprendido que discutir nunca mejoraba las cosas. Cuando llegó a casa esa noche, estaba agotada, física, mental y emocionalmente. Ella entró en el apartamento esperando silencio. En cambio, oyó la voz grave de Derek desde el dormitorio. Se detuvo en el pasillo, con los pelos de la nuca erizados. No, ella no lo sabe, murmuró, seguido de una suave risita. No te preocupes, cariño. No tiene ni idea. A Melissa se le cortó la respiración. No necesitaba oír más. No necesitaba pruebas. Su corazón se hizo añicos allí mismo, en el pasillo tenuemente iluminado, pero aún así, se aferró al último hilo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, estuviera equivocada. Esperó a que colgara el teléfono, luego entró en la habitación, fingiendo que no había oído nada. ¿Quién era?, preguntó casualmente. Derek ni siquiera levantó la vista. Cosas del trabajo. Melissa asintió, tragándose su dolor. Esa noche, se sentó en el sofá, mirando la pantalla en blanco de su teléfono, esperando un mensaje que nunca llegaría. El apartamento estaba frío. Su matrimonio se estaba desmoronando y, por primera vez, Melissa se permitió preguntarse si volvería a ser feliz. Melissa se ajustó los puños de su impecable uniforme, alisando las pequeñas arrugas mientras entraba en el gran salón comedor. Las lámparas de araña brillaban como cascadas de luz, el delicado tintineo de los cubiertos contra la porcelana resonaba suavemente por todo el espacio.
Esto no se parecía al modesto bistró donde trabajaba todos los días. Esto era lujo. Se había emocionado cuando su gerente la seleccionó para esta capacitación exclusiva en uno de los restaurantes más selectos de la ciudad. Era una oportunidad para perfeccionar sus habilidades, para demostrar que era más que una simple camarera. Mientras miraba a su alrededor las mesas bellamente dispuestas, los pulidos suelos de mármol y la impecable atención al detalle, sintió un raro destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esto era una señal de que su vida estaba a punto de cambiar para mejor. Equilibrando una bandeja de entrantes, se movió con gracia por el restaurante, con pasos medidos, su respiración constante. Quería causar una buena impresión. Entonces, cuando se acercó a una de las mesas, su corazón se detuvo. Sentado en la mesa elegantemente puesta bajo el cálido resplandor de las lámparas de araña estaba Derek, y no estaba solo. Frente a él estaba Ava, sonriendo, inclinándose cerca, sus delicados dedos trazando el borde de su copa de vino, sus cabezas inclinadas una hacia la otra en una intimidad inconfundible, como si el mundo fuera de su pequeña burbuja no existiera. Melissa sintió que la bandeja en sus manos temblaba. Por una fracción de segundo, el tiempo se congeló. La risa de Derek cortó el aire antes de que su mirada se elevara, aterrizando en ella. Su sonrisa desapareció. Ava siguió su línea de visión, sus labios rojos curvándose en una sonrisa burlona cuando vio a Melissa parada allí, con la bandeja en la mano, su expresión una máscara ilegible de conmoción y devastación. El mundo a su alrededor se desvaneció. El ruido de fondo de las conversaciones y el tintineo de los vasos desapareció, reemplazado por el sonido ensordecedor del corazón de Melissa latiendo en su pecho. Derek se recuperó rápidamente, sus ojos se oscurecieron, sus labios se apretaron en una línea firme antes de transformarse en algo más frío. Melissa abrió la boca, pero no salieron palabras. Ava, sin embargo, estaba demasiado ansiosa por hablar. Bueno, esto es incómodo, reflexionó, inclinando la cabeza. Supongo que incluso lugares elegantes como este necesitan a alguien para limpiar las mesas. Un aliento estrangulado escapó de los labios de Melissa. Su marido, el hombre al que una vez había amado con todo su ser, estaba sentado frente a otra mujer, mirándola como si no fuera nada. Una lenta y cruel sonrisa se extendió por el rostro de Derek. Se recostó en su silla, fingiendo diversión. «Melissa, ¿qué haces aquí?» La indiferencia de su tono le revolvió el estómago, como si no lo hubieran pillado disfrutando de su traición. Melissa tragó saliva con dificultad, tratando de estabilizar su voz. «Debería ser yo quien te pregunte eso, Derek. ¿Es esto lo que has estado haciendo cuando dices que trabajas hasta tarde?» Algunos comensales cercanos giraron la cabeza, sintiendo la tensión. La mandíbula de Derek se tensó, pero no vaciló. «No te debo una explicación», dijo secamente. Luego, con una burla desdeñosa, señaló su uniforme. «Mírate, sirviendo comida mientras yo estoy aquí disfrutando de una verdadera cena. Si esto no es patético, no sé qué lo es». Una risa aguda y burlona escapó de los labios de Ava mientras se estiraba sobre la mesa, deslizando una uña pintada a lo largo de la mano de Derek. «Vamos, cariño, no seas demasiado duro con ella. No es su culpa que esté atrapada en las sobras de tu pasado». Los dedos de Melissa se hundieron en la bandeja, sus uñas presionando sus palmas con tanta fuerza que casi la dejó caer. Comenzaron los susurros. La gente a su alrededor estaba mirando. Algunos la compadecían, otros se entretenían. El calor subió por el cuello de Melissa, la vergüenza quemándose en su piel. Quería desaparecer, desvanecerse antes de que se hiciera añicos por completo bajo el peso de la humillación. Había sido tonta al creer que Derek todavía le tenía siquiera una pizca de respeto. Su garganta se tensó. No tenía palabras, nada que pudiera arreglar esto, nada que pudiera deshacer la forma en que acababa de destrozar su dignidad. Se dio la vuelta sobre sus talones, obligándose a alejarse. Sus piernas se sentían como plomo mientras empujaba las puertas de la cocina, su respiración desigual. Llegó a la esquina trasera donde el ruido del restaurante se desvaneció en un zumbido sordo, y entonces sus muros se derrumbaron. Sus manos volaron a su cara, amortiguando los sollozos que le desgarraban el pecho. Los recuerdos se precipitaron como dagas, cortando su corazón.
Los votos, las risas, las promesas susurradas de para siempre, ¿había sido todo una mentira? ¿Había estado realmente tan ciega? Cerró los ojos con fuerza, desesperada por borrar la imagen de Derek mirando a Ava de la manera en que una vez la había mirado a ella. Quería ser fuerte. Quería estar enojada, pero todo lo que sentía era estar rota. La noche se prolongó, cada segundo más pesado que el anterior. Para cuando terminó su turno, estaba agotada emocional y físicamente. Se cambió de uniforme en silencio, evitando las miradas de conocimiento de sus compañeros de trabajo, las sonrisas apenas disimuladas, los susurros que la siguieron cuando salió por la puerta trasera. El aire frío golpeó su piel como una bofetada. Se abrazó a sí misma, inhalando profundamente, tratando de calmar la tormenta que rugía dentro de ella. Su apartamento no estaba lejos, pero Derek la estaba esperando. Una sensación enfermiza se instaló en su estómago al pensar en lo que le esperaba en casa. ¿Fingiría que no había pasado nada? ¿Actuaría como si lo hubiera imaginado todo? Sus dedos temblaron mientras se apretaba el abrigo con más fuerza alrededor de sí misma. Una cosa era cierta, esta noche estaba lejos de terminar. Melissa vaciló fuera de la puerta del apartamento, su respiración entrecortada e irregular. El aire nocturno era frío, pero el escalofrío que le recorrió la espina dorsal no tenía nada que ver con el clima. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que se diera la vuelta, que corriera, que nunca volviera a poner un pie en ese lugar, pero ¿a dónde iría? Sus dedos temblaron cuando alcanzó el pomo de la puerta, deteniéndose cuando notó lo rígida que se había puesto su mano. Los recuerdos de la noche inundaron su mente, la mirada fría y burlona de Derek en el restaurante. La risa burlona de Ava, la forma en que cada cabeza en esa habitación se había girado hacia ella, como si no fuera más que un espectáculo para ser ridiculizado. Su estómago se revolvió. No quería entrar. No quería enfrentarlo, pero no tenía otro lugar a donde ir. Armándose de valor, giró el pomo y empujó la puerta para abrirla. El apartamento estaba envuelto en la oscuridad, la única luz proveniente del tenue resplandor de la farola de la calle, proyectando largas sombras por toda la habitación. El aire era denso, tenso, sofocante. Un nudo se formó en su garganta. Sabía, incluso antes de que sus ojos se adaptaran a la oscuridad, que él estaba esperando. Entonces lo vio. Derek estaba sentado en el sillón junto a la ventana, su silueta apenas visible. No se movía, solo observaba. En el momento en que ella entró, él habló, su voz extrañamente calmada. ¿Tienes alguna idea de lo que hiciste esta noche? Los dedos de Melissa se apretaron instintivamente alrededor de la correa de su bolso. Derek, yo. Antes de que pudiera terminar, él se levantó de su asiento, cruzando la habitación con pasos largos y furiosos. La mirada en sus ojos envió un terror helado directamente a través de sus venas. ¿Te crees lista? Su voz era peligrosamente baja, una rabia latente debajo de la superficie. ¿Crees que humillarme frente a todos fue una buena idea? Melissa dio un paso atrás instintivo, pero ya era demasiado tarde. Derek la agarró del cabello y la jaló hacia adelante con tanta violencia que ella jadeó, casi perdiendo el equilibrio. La primera bofetada aterrizó con fuerza en su mejilla, un dolor agudo y ardiente que explotó a través de su cráneo. Luego otra, y otra. Su cuerpo golpeó el suelo antes de que pudiera siquiera registrar lo que estaba sucediendo. El shock la entumeció por un momento, pero luego el dolor la desgarró como fuego. Me hiciste quedar como un maldito tonto. La voz de Derek ya no era calmada, era pura furia, venenosa y cruel. ¿Quieres actuar como una esposa patética y desesperada frente a mis colegas? ¿Crees que puedes avergonzarme así y simplemente irte? Melissa sintió el sabor de la sangre. Apenas podía respirar. La habitación giraba a su alrededor, pero incluso a través de la neblina del dolor, entendió algo. Derek no era el hombre con el que se casó. No, ese hombre se había ido hace mucho tiempo. Lo que estaba frente a ella ahora era un monstruo. Las lágrimas nublaron su visión mientras trataba de levantarse, pero Derek la pateó de nuevo hacia abajo. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Sus costillas gritaban de agonía. Eres inútil, escupió, nada más que una camarera, nada más que una carga patética. Las palabras la cortaron más profundo que cualquier herida física. Melissa yacía allí temblando,
su respiración entrecortada e irregular, su cuerpo palpitaba, su mente fracturada, pero algo dentro de ella hizo clic. No podía seguir haciendo esto. No iba a seguir haciendo esto. Con la poca fuerza que le quedaba, se arrastró hacia el dormitorio, arrastrándose hacia adelante centímetro a centímetro. Derek todavía estaba despotricando, caminando de un lado a otro, pasándose una mano por el pelo con frustración. No vio lo que estaba haciendo. No notó que ella estaba alcanzando la maleta. Sus manos temblaban mientras forcejeaba con la cremallera, su respiración superficial. Agarró lo que pudo, ropa, algunos artículos esenciales, su billetera. No importaba, solo necesitaba irse. Se puso de pie, agarrando la maleta, pero antes de que pudiera siquiera dar un paso, Derek se giró, su rostro retorcido en una mezcla de rabia e incredulidad. ¿A dónde diablos crees que vas? El corazón de Melissa se detuvo. Derek se abalanzó sobre ella, agarrándola de la muñeca, tirándola hacia atrás. La maleta cayó al suelo con un golpe sordo, sus pertenencias derramándose. ¿Crees que puedes simplemente dejarme?, siseó, sus dedos apretando su brazo. No puedes irte, no después de esto. Melissa trató de liberarse, trató de luchar, pero él era demasiado fuerte. No podía respirar. Su agarre le aplastó la muñeca, su otra mano envolviendo su garganta por solo un segundo, el tiempo justo para que ella lo viera en sus ojos. Quería lastimarla, y si no hacía algo ahora, no tendría otra oportunidad. Con cada onza de fuerza que le quedaba, lo empujó. Derek tropezó, no mucho, pero lo suficiente. Melissa corrió. Se abalanzó hacia la puerta, ignorando el dolor que gritaba a través de su cuerpo, ignorando los latidos desesperados de su corazón. No te atrevas a salir por esa puerta. La voz de Derek rugió detrás de ella. Ella no se detuvo. No podía. Abrió la puerta de golpe y corrió hacia el pasillo, sus pies descalzos golpeando contra el suelo frío mientras corría hacia la escalera. No sabía a dónde iba. No le importaba. Solo sabía que tenía que alejarse. Detrás de ella, los pasos de Derek resonaron. La estaba persiguiendo. Melissa se esforzó más, volando por las escaleras, agarrándose a la barandilla para apoyarse. Tenía que llegar a la puerta principal. Tenía que salir. En el momento en que llegó al vestíbulo, gritó, «¡Ayuda! Por favor». El sonido rompió la noche tranquila, resonando en las paredes. La puerta de un vecino se entreabrió, una luz se encendió, alguien gritó. Derek se congeló. Por primera vez esa noche, vaciló. Melissa se giró para ver su expresión cambiar, pánico, realización. No podía tocarla ahora, no con gente mirando. Respirando con dificultad, ella corrió. El aire frío la golpeó como una bofetada, las farolas proyectando largas sombras mientras corría hacia la noche. Su cuerpo magullado, su mente gritando, no sabía a dónde iba. Solo sabía una cosa, nunca volvería. La respiración de Melissa era entrecortada e irregular mientras se aferraba a la fina manta que cubría sus hombros. Todo su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el terror persistente que aún le recorría las venas. Se sentó encorvada en un sofá desgastado en la sala de estar tenuemente iluminada de una de sus vecinas. Sus dedos se curvaron con fuerza alrededor de los bordes de la tela, como si fuera lo único que la mantenía unida. La anciana, la señora Calvel, se arrodilló a su lado, aplicando un paño frío sobre los moretones frescos que se formaban en su mejilla. Las manos de la anciana eran suaves, sus ojos llenos de algo entre lástima y furia justiciera. «Cariño», murmuró la señora Calvel, sacudiendo la cabeza, «ese hombre tuyo, podría haberte matado esta noche». Melissa tragó saliva con dificultad, su garganta áspera por los gritos. «Yo, no pensé que realmente iba pensé que tal vez solo gritaría, tal vez me empujaría un poco, pero esto». Su voz se quebró, y apretó la manta con más fuerza. El señor Evans, el vecino del final del pasillo, caminaba cerca de la puerta, su rostro oscurecido por la ira. «He oído gritos desde tu lugar antes, pero nunca como esta noche. La forma en que te persiguió. Jesús, si no nos hubiéramos despertado». Se detuvo, exhalando bruscamente. «Necesitas llamar a la policía, Melissa. Necesitas asegurarte de que nunca te vuelva a poner una mano encima».
Melissa sintió su pulso golpear contra su cráneo. Sus dedos se cernieron sobre su teléfono. Llamar a la policía, hacerlo real, hacerlo terminar. Su pulgar se cernió sobre la pantalla durante un segundo demasiado largo antes de obligarse a presionar el botón de llamada. El timbre se sintió interminable, y luego, 911, ¿cuál es su emergencia? La voz de Melissa era apenas un susurro, sus manos temblaban mientras pronunciaba las palabras con dificultad. Mi marido, me atacó. Yo, necesito ayuda. La voz de la operadora era tranquila y firme. ¿Está usted en un lugar seguro ahora? Echó un vistazo a la señora Calvel y al señor Evans, sus rostros tensos de preocupación. Sí, bien. Quédese donde está. Los oficiales están en camino. Melissa exhaló temblorosamente, apretando el teléfono con más fuerza. Esto era todo. No había vuelta atrás. Las luces rojas y azules parpadeantes iluminaron el pasillo cuando la policía llegó minutos después. El corazón de Melissa latió con fuerza cuando oyó los fuertes golpes en la puerta de Derek. Las voces de los oficiales eran bajas y firmes, pero luego llegó el rugido de rabia de Derek. ¿Qué diablos es esto? Melissa se estremeció al oír el sonido, presionando sus manos sobre sus oídos como si pudiera bloquear su furia. ¿Llamaste a la policía por mí? Su voz era puro veneno. Eres una ingrata. Hubo una pelea, seguida del inconfundible clic de las esposas. Señor Williams, está arrestado por violencia doméstica. Tiene derecho a guardar silencio. Derek luchó. Ella lo oyó, la lucha, la furia, la resistencia, pero no importó. La ley lo tenía ahora. Melissa se quedó cerca de la puerta, observando cómo dos oficiales sacaban a su marido, no, a su agresor, del apartamento, sus furiosos ojos fijos en los de ella, ardiendo de odio. «Te vas a arrepentir de esto, Melissa», gritó. «¿Me oyes? No eres nada sin mí». Pero por primera vez en mucho tiempo, sus palabras no la sacudieron. Por primera vez, no tenía miedo. Observó cómo lo empujaban a la parte trasera del coche de policía, la puerta cerrándose con finalidad, y así, de repente, se había ido. Melissa se quedó allí durante un largo momento, mirando el pasillo vacío. Se había ido, y sin embargo todavía sentía sus manos alrededor de su garganta. Los moretones se desvanecerían. Los recuerdos, tardarían mucho más. A la mañana siguiente, se sentó en la oficina gris y estéril de una abogada de divorcios. El bolígrafo se sintió pesado en su mano, pero no vaciló. Firmó los documentos con mano firme, su corazón latiendo contra sus costillas. Había terminado, la pesadilla, el matrimonio, los años de ser menospreciada y rota. Había terminado, y sin embargo el dolor todavía se aferraba a ella. Salió de la oficina del abogado sintiéndose cruda y hueca, el viento frío mordiendo su piel hinchada mientras se dirigía hacia la única estabilidad que le quedaba, su trabajo en el restaurante. En el segundo en que cruzó las puertas, lo sintió, las miradas, los susurros, las miradas de conocimiento. Melissa podía oírlos antes de que siquiera hablaran. ¿Oíste? Llamó a la policía por su marido anoche. Mírale la cara, realmente le hizo daño. No sé por qué se quedó con él tanto tiempo en primer lugar. Melissa mantuvo la cabeza en alto, incluso cuando su rostro ardía de vergüenza. Se negó a llorar, se negó a dejarles ver cuánto sus palabras se clavaban en su piel como espinas. Ya no era una víctima. Era una sobreviviente, y las sobrevivientes seguían avanzando. Fue directamente al trabajo, recogiendo una bandeja, obligando a su cuerpo a realizar los movimientos que había hecho cientos de veces antes. Los clientes iban y venían, se tomaban pedidos, se servían platos. La rutina la conectaba a tierra. Aún así, el peso de las miradas nunca se fue realmente. Al final de su turno, el agotamiento se instaló profundamente en sus huesos, pero se negó a romperse. Cuando el restaurante se vació, una sombra apareció a su lado. ¿Melissa? Se giró, sorprendida al ver a Michael, el dueño del restaurante, parado cerca de la barra. Su voz era tranquila, pero no había lástima en sus ojos, solo comprensión. Solo quería decir. Vaciló, eligiendo sus palabras con cuidado. Si necesitas algo, solo házmelo saber. Lo resolveremos juntos.
La amabilidad en su voz la tomó por sorpresa. Se había preparado para el juicio, para los chismes, para los susurros a su espalda, pero no para esto, no para una preocupación genuina. Un nudo se formó en su garganta. Asintió, su voz ronca. Gracias. Michael le dedicó una pequeña sonrisa antes de volverse hacia su oficina, dejándola parada allí en el restaurante vacío. Por primera vez en mucho tiempo, Melissa se permitió un momento para respirar. Tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de algo mejor. El restaurante era un torbellino de movimiento, una orquesta de platos que tintineaban, pasos apresurados y el zumbido de conversaciones apresuradas. Era un sábado por la noche más concurrida de la semana, y el lugar estaba lleno de clientes. Los camareros se movían entre las mesas, equilibrando bandejas cargadas de platos humeantes. El personal de cocina gritaba los pedidos por encima del rugido del agua hirviendo y las sartenes chisporroteantes. Melissa se secó el sudor de la frente, sus pies ya doloridos por el largo turno. Apenas había dejado de moverse desde el momento en que entró, pero esta noche se sentía diferente, más intensa, más caótica. Entonces llegó la noticia que envió una onda de pánico a través del personal. El jefe de cocina estaba enfermo. El anuncio golpeó como una bomba. El personal de servicio intercambió miradas inquietas. El personal de cocina murmuró con preocupación. Los platos que solo el jefe de cocina podía preparar, las comidas de autor del restaurante, ahora eran imposibles de hacer. Los pedidos se estaban acumulando, los clientes estaban esperando y la tensión en el aire era lo suficientemente espesa como para ahogarse. Melissa miró a Michael, el dueño del restaurante, observando cómo se pasaba una mano frustrada por el pelo. Nunca lo había visto tan incierto, tan desesperado. Una voz en su cabeza susurró, «Puedes arreglar esto», pero vaciló. Ella era solo una camarera, solo la mujer a la que la gente miraba, susurraba y chismeaba. ¿Qué derecho tenía a entrar en esa cocina? Y sin embargo, sus dedos se curvaron en puños a sus lados. Podía seguir parada aquí viendo cómo se desarrollaba el desastre, o podía hacer algo al respecto. Antes de que pudiera convencerse de lo contrario, Melissa dio un paso adelante. «Déjame hacerlo a mí», dijo, su voz firme a pesar de la tormenta nerviosa en su pecho. Michael parpadeó hacia ella, claramente sorprendido. «¿Qué?» «Puedo cocinar», dijo, obligándose a sostener su mirada. «Sé cómo preparar esos platos. Déjame intervenir». Durante un momento, él simplemente la miró como si hubiera hablado un idioma extranjero. Luego llegó la risa. Algunos de los miembros del personal de cocina lo escucharon y se burlaron. Uno de los sous chefs se rió entre dientes. ¿Tú? ¿Una camarera? ¿Crees que puedes dirigir la cocina? Otro camarero murmuró, «Oh, esto debería ser bueno». Melissa los ignoró. Mantuvo sus ojos en Michael, deseando que él la viera. Michael vaciló. Había trabajado con ella durante un tiempo. Sabía que era trabajadora, confiable, pero ponerse en el lugar de un jefe de cocina, eso era un riesgo. El restaurante ya se estaba ahogando en el caos. Si ella fallaba, sería un desastre, pero si no intentaban algo, la noche se arruinaría. Su mandíbula se tensó, sus ojos agudos con cálculo. Entonces finalmente, tienes una oportunidad, Melissa. ¿Una? ¿Si arruinas esto? No lo haré, interrumpió, ya atándose un delantal alrededor de su cintura. En el segundo en que entró en la cocina, fue como si se hubiera accionado un interruptor dentro de ella. Se había ido la mujer tímida y derrotada que había pasado meses siendo humillada y menospreciada. Aquí, en este espacio, ella pertenecía. Sus manos se movieron instintivamente, agarrando ingredientes, revisando los tickets, ladrando instrucciones a los sous chefs atónitos. Sus movimientos eran rápidos, seguros, precisos. La cocina, que había estado al borde del colapso hacía solo unos momentos, comenzó a entrar en ritmo. Uno por uno, los platos comenzaron a salir perfectamente emplatados, equilibrados en sabor, exactamente como deberían ser. Al principio, el personal de la cocina solo se quedó mirando. Luego, lentamente, comenzaron a seguir su ejemplo. Melissa tomó el control, organizando el caos, moviéndose por la cocina como si hubiera nacido para hacer esto.
El restaurante, que se tambaleaba al borde del desastre, recuperó el equilibrio. Se entregaron los platos. Los clientes dieron sus primeros bocados. Luego llegaron las reacciones. Un hombre en la mesa 5 dejó el tenedor e inmediatamente llamó al gerente. El estómago de Melissa se retorció. ¿Había algo mal? Michael se acercó a la mesa vacilante. ¿Tiene algún problema con su comida, señor? El hombre negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. No es un problema. Esta es la mejor comida que he comido aquí en años. ¿Quién es su nuevo chef? Las cejas de Michael se levantaron ligeramente, y por primera vez esa noche, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Le haré saber que usted dijo eso. Y así, los elogios comenzaron a llegar a raudales, mesa tras mesa, cliente tras cliente. La gente estaba entusiasmada con la comida, sobre cómo los platos de esa noche sabían incluso mejor de lo habitual. Michael se quedó al borde de la cocina observando a Melissa moverse, su expresión ilegible. Ella no solo había salvado la noche, la había elevado. Incluso el personal, los mismos que se habían reído de ella hace solo unos minutos, ahora la miraban con algo diferente en sus ojos, respeto, tal vez incluso un poco de asombro. Cuando se envió el último pedido, cuando el último plato salió de la cocina, Melissa finalmente se permitió respirar. Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba la última sartén. Su cuerpo estaba empapado en sudor, sus músculos dolían, pero no le importaba. Lo había logrado. Al darse la vuelta, encontró a Michael parado allí. Durante un largo momento, él simplemente la miró. Entonces, finalmente, no mentías. Melissa soltó una risa sin aliento. Te lo dije. Michael se cruzó de brazos, con una pequeña sonrisa tirando de la esquina de sus labios. ¿Alguna vez has pensado en hacer esto permanentemente? Melissa parpadeó, con el corazón dando un vuelco. ¿Lo había hecho? Antes de esta noche, habría dicho que no. Antes de esta noche, se había convencido a sí misma de que no estaba destinada a más. Pero ahora no estaba tan segura. Se volvió para mirar la cocina, el lugar donde, por primera vez en mucho tiempo, se había sentido como ella misma otra vez. Tal vez este sea solo el comienzo. Melissa se sentó frente a Michael en su oficina, con las manos descansando en su regazo, los dedos ligeramente curvados en nerviosa anticipación. La noche anterior se había sentido como un sueño febril. Ella había entrado en la cocina en un momento de crisis, y de alguna manera había salvado el restaurante. Ahora, sentada bajo el cálido resplandor de las luces de la oficina, la realidad se estaba asentando. Michael la estudió, su expresión ilegible. Luego se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Tengo que admitir, Melissa, me sorprendiste. Melissa tragó saliva. No solo mantuviste la cocina unida anoche, continuó, con voz mesurada. La dirigiste. Trabajaste como alguien que ha hecho esto antes. Ella dudó, debatiendo si compartir una parte de su pasado que había enterrado hacía mucho tiempo. Pero ya no tenía ninguna razón para ocultarse. Lo hice, admitió en voz baja. Estudié artes culinarias en la universidad. Las cejas de Michael se levantaron ligeramente, intrigado. Melissa respiró hondo. Cocinar lo era todo para mí. Solía pasar horas experimentando con sabores, inventando nuevos platos. Soñaba con convertirme en chef, con dirigir mi propia cocina algún día. Una suave y agridulce sonrisa tiró de sus labios. Pero la vida no siempre sale como planeamos. Michael se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. ¿Qué pasó? Melissa vaciló, pero sabía que se debía la verdad a sí misma. Conocí a Derek, dijo, el nombre le supo amargo en la lengua. En aquel entonces, pensaba que la estabilidad importaba más que la pasión. Un trabajo de oficina de 9 a 5 parecía la opción más segura. Bajó la mirada, entrelazando los dedos. Así que dejé ir mi sueño. Michael no la interrumpió, simplemente escuchó. Y por una vez, Melissa se sintió vista. Estaba equivocada, murmuró. Renunciar a lo que amaba no me salvó, solo me hizo perderme a mí misma. Un largo silencio se extendió entre ellos antes de que Michael finalmente hablara. Sabes, dijo,
El talento como el tuyo no desaparece. Lo demostraste anoche. Melissa se encontró con su mirada, con el corazón latiendo con fuerza. Quiero que entres en el gran desafío culinario. Melissa parpadeó, atónita. Espera, ¿qué? Michael se reclinó, con los brazos cruzados. Es una de las mayores competiciones de cocina de la ciudad. Los mejores chefs de todas partes compiten, y los ganadores son reconocidos por algunos de los mejores restaurantes de la industria. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Quiero que estés en esa competición. El pulso de Melissa se aceleró. ¿Competir en una competencia a nivel de ciudad? Negó con la cabeza instintivamente. Michael, yo, nunca he hecho nada parecido. Michael inclinó la cabeza. Y sin embargo, acabas de dirigir una cocina entera durante una casa llena y dejaste a los clientes entusiasmados con tu comida. ¿Qué te detiene ahora? La duda la atenazó, pero algo más parpadeó en su interior, emoción. Durante tanto tiempo, había dejado que el miedo dictara sus decisiones. Tal vez era hora de arriesgarse. Está bien, dijo finalmente, exhalando temblorosamente. Lo haré. La noticia se extendió por el restaurante como la pólvora. Al principio, los susurros estaban llenos de escepticismo. Solo tuvo suerte esa noche, murmuró un camarero. ¿Una camarera compitiendo contra chefs entrenados? Se avergonzará a sí misma, se burló otro. Melissa los escuchó a todos, pero en lugar de dejar que las dudas se filtraran en ella, presionó más fuerte. Pasó cada momento libre preparándose, perfeccionando sabores, afinando sus técnicas. Hasta altas horas de la noche, mucho después de que el restaurante hubiera cerrado, se quedaba atrás, probando recetas, ajustando el condimento, cronometrando su emplatado hasta el segundo. No solo estaba participando, iba a ganar. El día de la competencia llegó más rápido de lo que esperaba. El lugar era grandioso, un enorme estadio de cocina lleno de estantes imponentes de ingredientes, encimeras de acero inoxidable pulido y filas de jueces sentados en un panel elevado. Los competidores se movían con precisión practicada, cada uno luciendo como si perteneciera. Melissa estaba parada en su estación, con el corazón latiendo con fuerza, los dedos crispados con energía nerviosa. No se parecía a los demás. No llevaba un impecable abrigo de chef bordado con el nombre de un restaurante. No era famosa. Solo era una camarera. Pero en el segundo en que comenzó el cronómetro, nada de eso importó. Se movió, trabajó, con precisión y gracia, manejando los ingredientes con el tipo de cuidado que solo provenía de la verdadera pasión. Cada golpe de cuchillo fue deliberado, cada elección de condimento instintiva. Bloqueó todo lo demás, las miradas, los susurros, las dudas persistentes. Todo lo que importaba era el plato. Cuando se dio la hora, Melissa retrocedió, sin aliento. Miró su plato, un plato en el que había vertido su corazón, elegante, equilibrado, perfecto. Ahora estaba en manos del juez. La espera pareció interminable. Finalmente, el juez principal se puso de pie. Un silencio cayó sobre la multitud mientras se aclaraba la garganta. El campeón del gran desafío culinario de este año es. Hizo una pausa, sus ojos escaneando la sala antes de aterrizar en ella. Melissa Carter. Por un segundo, no pudo moverse. Entonces la sala estalló. Los aplausos resonaron a su alrededor. Los flashes de las cámaras parpadearon, y sintió que respiraba por primera vez en años. Había ganado, no por suerte, no por accidente, sino por habilidad, por talento, por determinación. En el momento en que salió del escenario, Michael estaba allí, sonriendo. Te lo dije, dijo. Melissa soltó una risa temblorosa, agarrando el trofeo con fuerza. Durante tanto tiempo, había tenido miedo de soñar de nuevo, pero mientras estaba allí disfrutando del brillo de su victoria, supo que no solo se estaba encontrando a sí misma otra vez, estaba reclamando su futuro. Melissa estaba parada en el centro del bullicioso restaurante, rodeada de aplausos, felicitaciones y la calidez del respeto recién descubierto. La noticia de su victoria en el gran desafío culinario se había extendido como la pólvora. Los clientes que una vez la habían pasado por alto ahora estaban ansiosos por probar los platos que había elaborado con tanta pasión. Los colegas que se habían burlado de su ambición ahora la miraban con admiración.
Pero quizás el cambio más significativo provino de Michael. Siempre había sido profesional, siempre justo, pero ahora había algo más en su mirada cuando la miraba, algo más profundo. Melissa, dijo una noche, llamándola a su oficina. Ella entró, sin saber qué esperar. Él se reclinó en su silla, estudiándola por un momento antes de hablar. Voy a abrir un segundo restaurante, dijo. El corazón de Melissa dio un vuelco. Estará en el corazón del centro de la ciudad, continuó, y quiero que seas la jefa de cocina. Se le cortó la respiración. La jefa de cocina, repitió, casi con incredulidad. Michael asintió. Te lo has ganado. No estaba segura de que la aturdió más, el hecho de que le estuviera ofreciendo una responsabilidad tan monumental, o la forma en que lo dijo, tan objetivamente, como si nunca hubiera habido ninguna duda en su mente de que ella podría manejarlo. Michael, yo. Vaciló, abrumada. ¿Estás seguro? Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, consciente. No lo ofrecería si no lo estuviera. Una mezcla de emoción y nerviosismo se hinchó en su pecho. Había pasado tanto tiempo dudando de sí misma, tanto tiempo creyendo que no era capaz de más, pero ahora estaba allí, una puerta abierta de par en par, esperando a que ella la cruzara. Melissa enderezó los hombros, inhalando profundamente. Entonces aceptó. La siguiente fase de su vida había comenzado. Administrar el nuevo restaurante era diferente a todo lo que había hecho antes. No solo era responsable de los platos, era responsable de todo un equipo. Por primera vez, la gente la admiraba. Estableció altos estándares en la cocina, pero no fue dura. Mentoreaba, guiaba y vertía su corazón en cada plato que salía del pase. Al principio, algunos de los nuevos empleados desconfiaban de ella, una jefa de cocina que había comenzado como camarera. A algunos les resultaba difícil respetar su autoridad. Pero Melissa no dejó que sus dudas la sacudieran. Se ganó su respeto. Trabajó más duro que nadie. Nunca les pidió que hicieran algo que ella no haría. Y pronto, no solo estaban siguiendo sus órdenes, estaban aprendiendo de ella. Su pasión se volvió contagiosa. En cuestión de meses, el nuevo restaurante floreció. El lugar estaba reservado con semanas de anticipación. Los clientes elogiaban la comida, y los críticos la llamaron una de las mejores nuevas aperturas en la ciudad. Melissa había construido algo real. Y a través de todo esto, Michael estaba allí. No había esperado lo natural que se sentía, la forma en que trabajaban juntos, las noches hasta tarde en su oficina repasando ideas de menú, las conversaciones que comenzaban sobre negocios pero se desviaban hacia cosas más personales. Michael ya no era solo su jefe, era su socio. Una noche, después de que el último cliente se había ido y el personal se había ido a casa, Melissa se encontró en la cocina, limpiando los últimos restos del servicio de la noche. Michael se apoyó contra el mostrador observándola con esa tranquila intensidad que siempre había tenido. Sabes, reflexionó, nunca dudé de ti. Melissa se secó las manos con una toalla, volviéndose para mirarlo. Eras el único que no lo hizo. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Porque te vi por lo que eras incluso antes de que tú lo hicieras. Algo cálido se extendió por su pecho. Era un tipo de sentimiento diferente, no el tipo de amor desesperado que una vez había perseguido, no la devoción ciega que le había dado a un hombre que nunca la mereció. Esto era constante, esto era real. Melissa sintió que algo cambiaba dentro de ella esa noche. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. El aroma del ajo hirviendo a fuego lento y las hierbas frescas llenaban la cocina del restaurante mientras Melissa terminaba de emplatar un plato, sus movimientos fluidos y precisos. Habían pasado años desde que entró en este mundo, desde que le habían dado una segunda oportunidad en la vida, el amor y la ambición. Y de pie junto a ella, como siempre, estaba Michael. Su relación había florecido naturalmente con el tiempo. Al principio, habían sido largas noches dedicadas a planificar menús y discutir estrategias comerciales, argumentos juguetones sobre combinaciones de especias y miradas furtivas entre pedidos. Pero en algún momento, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, la admiración se convirtió en algo más profundo. Una noche, mucho después de que el restaurante hubiera cerrado, Michael finalmente lo había dicho. Me importas, Melissa, más que como una socia comercial.
Ella se había congelado al principio, las palabras inesperadas, pero algo que había anhelado escuchar. No quiero presionarte, había continuado, con voz cuidadosa, pero si hay incluso una parte de ti que siente lo mismo. Ella lo había interrumpido, no con palabras, sino con un beso suave y persistente. A partir de ese momento, fueron inseparables. Su relación no era del tipo construido sobre la pasión fugaz, sino sobre la asociación, el respeto y el apoyo inquebrantable. Todos los días, se empujaban mutuamente a ser mejores, a soñar más grande, a perseguir lo que una vez se sintió imposible. Y juntos, expandieron su imperio. Abrieron restaurantes en las principales ciudades, cada uno más exitoso que el anterior. Los críticos elogiaron su trabajo, Melissa, el genio culinario detrás de los platos, Michael, el brillante estratega que convirtió su visión en realidad. Eran una pareja poderosa en todos los sentidos de la palabra. Pero lo que más le importaba a Melissa no eran los elogios ni el éxito. Eran los momentos tranquilos, la forma en que Michael siempre le servía el café por la mañana antes de que ella siquiera lo pidiera, la forma en que su mano siempre encontraba la de ella debajo de la mesa en las reuniones de negocios, la forma en que todavía sacaban tiempo para caminatas nocturnas, riéndose de cosas que no tenían nada que ver con el trabajo. Por primera vez en su vida, Melissa lo tenía todo. Y lo más importante, tenía a alguien que nunca la hacía sentir que era demasiado o no lo suficientemente buena. En la noche de la inauguración de su último restaurante, mientras estaban frente a una multitud de invitados, con las copas de champán levantadas, Michael se volvió hacia ella y susurró: «Construimos esto juntos». Melissa sonrió, la calidez se extendió por su pecho. Y apenas estamos comenzando. Las calles de la ciudad estaban llenas de movimiento, bocinas sonando, luces de la calle parpadeando y el zumbido de la gente que se apresuraba a llegar a casa del trabajo. Melissa y Michael salieron de su elegante auto negro, de la mano, dirigiéndose hacia uno de sus restaurantes más exitosos. Melissa estaba radiante, vestida con un atuendo elegante pero sin esfuerzo elegante. La confianza irradiaba de ella. Caminaba como una mujer que conocía su valor, que había construido su imperio desde cero. Cuando se acercaban a la entrada, una figura llamó su atención. Un hombre estaba parado cerca de la puerta, desplomado, desaliñado, apenas reconocible. Melissa se congeló. Derek. Los años no habían sido amables con él. Sus rasgos, una vez afilados, ahora estaban hundidos, su postura encorvada con la derrota. Su ropa estaba arrugada y gastada, sus ojos apagados y llenos de algo que Melissa no había visto antes: arrepentimiento. Durante un momento, ninguno de los dos habló. La boca de Derek se abrió ligeramente, como si le costara formar palabras. Su mirada la recorrió, desde el atuendo a medida hasta la forma en que sus dedos se entrelazaban sin esfuerzo con los de Michael. Parecía conmocionado. Melissa, por otro lado, no sentía nada, ni ira, ni tristeza, solo indiferencia. Michael, al notar la tensión, se inclinó más cerca y murmuró: «¿Lo conoces?». Los labios de Melissa se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. «¿Solía?». El rostro de Derek palideció. La realidad lo golpeó como un tren de carga. Melissa ya no era suya para menospreciar. Lo había superado, lo había eclipsado, lo había dejado en el polvo de sus propios errores. Melissa inclinó la cabeza, observándolo por última vez. Luego, sin otra palabra, se dio la vuelta, caminando adentro con Michael, dejando a Derek parado solo, viendo la vida que había desperdiciado desaparecer justo ante sus ojos. Derek permaneció congelado en su lugar, sus dedos se cerraron en puños mientras veía a Melissa desaparecer en el restaurante de su propiedad. Su mente se remontó en el tiempo, a la mujer que había burlado, menospreciado, desperdiciado, la mujer que una vez había suplicado por su amor, la mujer que había llamado inútil. Ella no era inútil ahora. Era imparable. Derek tropezó hacia atrás, frotándose la cara con manos temblorosas. Su vida se había desmoronado después de que Melissa lo dejara. Ava había desaparecido en el momento en que su carrera se desplomó, llevándose su dinero y los restos de dignidad que le quedaban. Las ofertas de trabajo se agotaron. Sus supuestos amigos le dieron la espalda. Luego vino la prisión. Después de su liberación, nada fue lo mismo. Nadie quería contratar a un hombre con sus antecedentes. Quemó los pocos ahorros que tenía, y ahora no era nada. ¿Y Melissa?
Melissa lo tenía todo. Cerró los ojos con fuerza, con el pecho apretándose con la más cruel de las realizaciones. Ella nunca lo necesitó, pero él siempre la había necesitado. Dentro del restaurante, Melissa y Michael se sentaron en una mesa privada, un momento tranquilo de paz antes de que comenzara la hora pico de la cena. Michael tomó su mano en la suya, pasando su pulgar suavemente sobre sus nudillos. ¿Estás bien? Melissa exhaló lentamente. Sí, solo que... Echó un vistazo hacia la ventana, donde apenas podía distinguir la figura de Derek alejándose solo. Luego se volvió hacia Michael, su expresión serena. Estoy bien. Porque lo estaba. Había pasado demasiados años llorando el pasado, pero ahora tenía un futuro, un hombre que la amaba, una carrera que construyó con sus propias manos, una vida llena de propósito, alegría y paz. Derek no era más que una lección, un capítulo doloroso pero necesario que había cerrado hace mucho tiempo. Michael le apretó la mano. Lo que sea que tengas en mente, solo recuerda, te mereces todo lo bueno que se te presente. Melissa sonrió, la calidez se extendió por su pecho. Sí, dijo suavemente. Finalmente creo eso. Cuando salieron más tarde esa noche, con las luces de la ciudad brillando a su alrededor, Melissa y Michael caminaron hacia adelante juntos. Ella no miró hacia atrás. Nunca necesitó hacerlo de nuevo. La vida tiene una forma de ponernos a prueba de la manera más brutal, a menudo a través de las personas en las que una vez confiamos más. La traición, la angustia y la pérdida pueden sentirse como el fin de todo lo que conocemos, dejándonos destrozados, cuestionando nuestro valor y preguntándonos si alguna vez nos levantaremos de nuevo. Pero el dolor no es donde termina la historia, es donde comienza la transformación. Algunas heridas no están destinadas a rompernos, sino a enseñarnos quiénes somos realmente, que ya no toleraremos y de que somos capaces cuando finalmente nos elegimos a nosotros mismos. La fuerza no siempre es ruidosa, a veces, es la decisión silenciosa de alejarse, de reconstruir, de prosperar en una vida que ya no busca la validación de aquellos que no ven nuestro valor. El crecimiento no proviene de la venganza, proviene de la elevación. El mejor tipo de justicia no es demostrar que los demás están equivocados, sino demostrarnos a nosotros mismos que nunca fuimos definidos por sus opiniones en primer lugar. El pasado puede habernos moldeado, pero no nos posee. El verdadero poder reside en quién nos convertimos después de la tormenta. Ahora, nos encantaría saber de ti. ¿Qué momento de esta historia te llamó más la atención? ¿Qué emociones despertó? Deja un comentario abajo con tus pensamientos. Siempre disfrutamos viendo sus perspectivas. Y si esta historia resonó contigo, no olvides darle el me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas otra historia poderosa. Gracias por estar aquí y recuerda, tu historia aún se está escribiendo.